Las encuestas, la encuestitis está desatada. Yo desde hace meses dije que no le voy a creer a las encuestas. Quise cambiar de opinión y no. Veo problemas en los métodos, problemas en las muestras, problemas en todo. Sé un poco del tema porque hace muchos años tuve una agencia que hacía encuestas de opinión pública. Estoy hablando de algunos años. Cualquier político siempre descalifica las encuestas para medir su popularidad cuando en ellas no aparece en primer lugar. También gusta de acusar de falta de objetividad o de ser corruptos a aquellos periodistas que lo critican. Pero cuando en una encuesta aparece en el primer lugar, el político lo presume cada vez que puede. Y si un periodista se refiere positivamente a él, ese periodista es el más objetivo y honrado del mundo. Es el faro del saber. El faro. Un ejemplo anterior lo ha ejemplificado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. En las elecciones de 2006 y 2012, en que participó como candidato presidencial del PRD, aseguró que las encuestas estaban manipuladas por quienes las realizaban. Entonces, según él, las encuestadoras eran parte del complot orquestado en su contra por la mafia del poder. Hoy no dice lo mismo, en vista de que las encuestas, muchas de ellas elaboradas por las mismas empresas que antes acusó de corruptas, lo colocan en el primer lugar de las preferencias. En el aburrido debate del domingo, que dijo: les llevo 25 puntos, ¡ja, ja, ja! ¡Vivan las encuestas! Claro. Vamos arriba, arriba en las ¿Qué cambio de actitud? O se puso a estudiar estadística y métodos de encuestas eso no y creo. aprendió. Finalmente ya les creo. No creo. Lo mismo con los periodistas que antes lo criticaban. Entonces pertenecían a la mafia del poder que representaban los diversos medios electrónicos e impresos. Hoy, López Obrador califica como profesionales y objetivos a esos que antes se referían a él en términos negativos, pero que ahora lo tratan obsequiosamente en algunos programas de televisión debido a que ya lo ven como presidente. Bueno, ¿y qué se dice de los políticos que lo atacaron? Ahora son personas que descubrieron la verdad, Germancito Martínez, ¿no? Sí. Todos estos, digo. Se redimieron, como dice él. Ahora bien, no olvidemos que muchas encuestas que hasta ahora se han publicado no se han realizado con rigor científico que uno desearía. Un reportaje en la edición México del Huffington Post del 26 de abril pasado denunció que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de 253 encuestas sobre elecciones federales publicadas en medios desde el 8 de septiembre del 17, solo 134 cumplieron con los 12 criterios requeridos por el INE para realizar encuestas, entre los que se incluyen fechas de levantamiento, metodología, costos, personas responsables o resultados. O sea, estamos diciendo que la mitad de entrada no cumplieron con lo que pide el INE. Sí. Y de la mitad que sobra, creo que podríamos hablar mucho también. Sí. En fin. También de acuerdo con verificado.mx, varias encuestas que se han publicado son falsas, como lo fue la que supuestamente realizó el diario neoyorquino The New York Times, que colocaba en primer lugar al neopriista José Antonio Meade. Según esa encuesta, nunca existió. Falsa. Por eso y otras razones se ha afirmado que no creo en las encuestas y a estas alturas ni en los promedios de dichas encuestas que realizan algunas empresas como AZ al cuadrado, que preside aquí mi querido Juan, que en este espacio tantas veces hemos citado. Hemos hablado de eso. La razón es simple: si las encuestas están mal, los promedios obtenidos de ellas tampoco reflejan la realidad. Todo indica que muchas encuestadoras decidieron ser instrumentos propagandísticos de algunos candidatos, cobrando muy bien por ello. El escritor, filósofo y poeta estadounidense Henry David Thoreau dijo una vez: las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. Hoy vemos cómo muchos de esos matemáticos han manipulado los números para crear la percepción de que ya hay un ganador indiscutible antes del 1 de julio.
Y Eduardo, también otro problema, y esto pues lo oyes en la sociedad, cuando preguntas por quién vas a votar, mucha gente dice, bueno, voy a decidir mi voto ese día, ¿no? Dependiendo quién vaya segundo en las encuestas, ¿no? Y justamente, bueno, pues qué gran problema es pensar que A o B va segundo en las encuestas si creemos que una, pues no están como muy atinadas, y dos, sobre todo en esta coyuntura electoral, donde el segundo y el tercer lugar también van como muy Mira, yo voy a hacer un pegados, análisis ¿no? de las encuestas, sí creo que va en primero López Obrador. Sí, no. No creo que lleve Pero no es a 25 distancia, puntos. claro. Yo creo que ahorita va como 6 a 8 puntos arriba. A ver, Creo, Eduardo, creo. déjame... Sí creo que Anaya ya se desprendió de Mid y va en segundo lugar. También. Porque la verdad es que Mid, hijo, me cae bien Mid, pero Le pesa mucho la marca. no, y no tiene personalidad. A ver, Y Eduardo... desde que se puso la chamarra roja, chin, Sí. ya se amoló. Así es. Y del Bronco, Se puso la el Bronco chamarra debería con- estar en el Ni circo hablemos. Ataide, de payasito, haciendo marometas. Pero está jugando su juego y está haciendo Sí, las no cosas. tiene nada que A ver, perder y todo Así es. que ganar. A ver, yo te diría dos cosas con las A encuestas. Este análisis que viste en el cual se dice que muchas son falsas, es cierto, hay miles de procesos electorales en el país en este momento y sucede que muchos de los posibles candidatos que vayan perdiendo digamos, por el puesto que están compitiendo, puedan publicar encuestas falsas y hacerlas y Pero buscarse... también hay medios, Espera, Juan, que espera, yo veo que de repente espera, voy- periódicos que aparecen Voy para contratan allá. empresas que antes medían, si te gustaba un pastelito lleno de veneno, ahora están Así es, haciendo un análisis. pero sí, déjame ir a ese análisis. Tú lo has dicho muchas veces que el tamaño de la muestra es muy importante para poder hacer una buena encuesta. Cuando un medio pequeño se quiere involucrar en el tema de las encuestas y se dan cuenta de que es muy caro, que no es barato, terminan por contratar encuestas baratas, es decir, con muestras pequeñas. Y entonces ahí sí yo, más que ver una mala intención de hacer una mentira o construir una mentira, es contratan una cosa mal hecha que les termina dando algo Pues, equivocado. se me hace poco ético, es tan tramposo eso como si hicieran trampa en la yo encuesta. creo que- Bueno, Yo creo pero que hay un déjame seguir haciendo un poco más de análisis. Y cuando las encuestas tienen una muestra completa, bien diseñada y bien adecuada, y está ampliada a todo digamos, al universo al cual quieres medir, y no solo eso, el cuestionario está bien O sea, armado todo está bien, y pero está capacitado. Ahí falla el entrevistado. Y, por eso, falla el entrevistado porque ya Ya saben... no queremos contestar a los Así es, encuestadores. así es. Entonces, ahora lo que sucede con las encuestas es que tenemos que ser los encuestadores mucho más específicos y eficientes para Y eso lograr... es costo. Así es. Costo y es más costo. A ver, yo creo que Álvaro. es un problema de muestra. Yo estoy de acuerdo con Juan, pero yo lo veo desde otra perspectiva, o me sumo a lo que está diciendo Juan. Tiene un tema que ver con el tamaño de la muestra, pero también ráscale un poquito y lo que te vas a dar cuenta es que la muestra puede no representar la realidad. Es decir, sabemos que hay 80 y tantos millones Así de es. personas en el padrón. ¿Ok? Y sabemos que si nos va bien, va a votar el 60%. ¿Sí? Entonces, lo que no sabes es qué 60% va a votar. Para empezar. ¿Sí? Entonces, ese pequeño cambio es enorme. Porque hasta te dicen, sí voy a votar por fulano, pero el 1 de Claro, julio se van a estar exactamente. rascando la panza, pero no sabes curándose la cruda que o no creen en nadie. puede ser Pero que lo que sean... dice Álvaro es muy valioso porque ese 60% puede ser, voy a poner un ejemplo, mujeres. Exacto. Y entonces, O puros jóvenes. O puros jóvenes. Y entonces tú estás calculando que ese 60% Está que va a distribuido de manera participar, uniforme. Exactamente. Y no. Y no. Y eso es exactamente el error que hicieron en Brexit. En Brexit asumieron que no iba a pasar el voto de Brexit porque hicieron un ponderado, equilibrado dentro de la Como se muestra. hacía antes. Pues ¿No? al final lo que está haciendo es estadísticamente, por eso critican a los de Ilitam, ceteris paribus, todo lo demás constante, Así es. se va a dividir de Pero manera además hay un constante en la factor muestra. nuevo que se llama las redes sociales. Sí. La gente antes, mira, yo me acuerdo una o dos veces, hace mucho que me encuestaron, hasta me daba gusto. Sí, dígame usted qué quiere que le conteste. Voy a ¿no? dar Y mi así opinión. estabas, voy a dar qué importante soy. Hoy, como ya tienes tu gadget Sí, sí, sí. y tu telefonito y puedes decir lo que opinas del presidente, de Trump Ya y de no te todo. importa decirlo en una Ya cosa. llega un encuestador y yo ya dije lo que pienso. Y además esto, ¿qué tal si el encuestador me lo mandó el presidente municipal, que es de partido X? Así es. Y si digo que voy por el Y, al rato me cortan el agua o... En serio, Sí, ya sí. el entrevistado ya no es ingenuo. No.
ya no es protagonista vía encuesta, es protagonista Está a través de sesgado. su Así es. Twitter. Está sesgado, nos guste o no. Así es. Entonces, eso definitivamente incide en los resultados. Ahora, ¿qué que hacen vemos. las agregadoras? Así rápidamente y muy breve. Muy rápido, muy breve. Es equilibrar los sesgos que puede haber Sí. entre todas las encuestas. Y todavía, pero la única encuesta, ahora sí voy a parecer político que va en último lugar. La única encuesta que cuenta es la del 1 de julio. Esa, ¿Qué tal? Es cierto.